revisar esta decisión y recuperar o regresar al cargo, quién la sucedería y cuáles son las consecuencias para las investigaciones que ella tiene en curso. Muy buenas noches a ambos y gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar con el Ministerio Público? ¿Cómo se resuelve el puesto vacante que queda? Doctor Medina. A ver, todas estas consecuencias cuando se toman algunas decisiones de este tipo, todo está previsto en la ley. Además, ya ha ocurrido en un caso anterior, el 2023, creo que fue en diciembre, que se suspendió a la doctora Patricia Benavides por el anterior pleno de la Junta y se comunica a la Junta de Fiscales y la Junta de Fiscales, por la ley orgánica, establece que ante la salida por cualquier circunstancia del fiscal de la Nación, quien asume es el fiscal decano. ¿Quién es el decano? El de mayor antigüedad en el cargo, no de edad, sino en el cargo. El en más este antiguo. caso, Pablo Sánchez. Pablo Sánchez. En ese caso del 2023, ¿qué ocurrió? Pablo Sánchez ocupó el cargo por unos días y luego él declinó. Y ahí es que eligieron provisionalmente o interinamente, como se conoce, al señor Villena. Esa elección corre por cuenta de la Junta de Fiscales Supremos. Sí, eligen en tanto por 6 meses. O lo que ocurra si no se toma una decisión en sentido contrario. Porque puede pasar que antes de los 6 meses la Junta dice, ¿sabe qué? Archivamos, absolvemos a la investigada y se suspende la control, regresa a su cargo. ¿Me entiendes? No pasa nada. O también puede pasar que ha pasado los 6 meses y no se ha terminado el proceso disciplinario y pueden ampliar por 6 meses más, como ocurrió en el caso de la señora Benavides. Y entonces de ahí luego viene la destitución. Ya cuando se produce la destitución, no sé si ocurrirá en este caso, pero de producirse, recién la Junta se reúne nuevamente convocado con una agenda. ¿Cuál es la agenda? Elegir al nuevo fiscal de la Nación por el periodo que establece la ley. Correcto, pero el requisito antes de esa elección es la destitución. La destitución. Primero tiene que quedar la vacancia, firme, porque ahorita lo que hay es una suspensión del cargo temporal por 6 meses, prorrogado a 6 meses más. Bien, quería preguntarle al doctor Salas, ¿qué recursos le quedan a la doctora en este momento, Delia Espinosa? Porque entiendo que hay una medida cautelar en el Poder Judicial que debía ser revisada también. Claro, en vía de amparo está pendiente un pronunciamiento. Ella cuestiona a través del cargo que ejercía hasta el día de hoy, antes de ser suspendida, la orden de la Junta Nacional de Justicia que disponía la reposición en el cargo de fiscal de la Nación de Patricia Benavides, ¿no? Entonces, ese es el tema que se está ventilando en sede constitucional en el Poder Judicial y está pendiente de pronunciamiento, por lo que acabo de escuchar en los medios públicos a su abogado. Creo que la sesión está programada, la audiencia está programada para la próxima semana, ¿no? Correcto, pero en ese caso, ¿esa decisión podría retornarla al cargo? Porque es lo que si es el sustento de la suspensión del día de hoy del proceso administrativo disciplinario que se le ha iniciado, definitivamente va a tener cierta injerencia el mandato judicial sobre ese procedimiento administrativo. A eso iba, para que quede clara la figura. Estaba revisando la información, ¿no?, que en un primer momento esto había quedado descartado, digamos, ¿no? Pero lo interesante es que, a ver, yo hago mis screenshots cuando... Ahora que todos usamos el teléfono celular como libreta de notas y en este caso, claro, lo que estaba viendo es que ese recurso podía cambiar el destino de la doctora. Podía ser una alternativa porque, como usted dice, le daría la razón en los alegatos que ella presentó cuando se suspendió Patricia Benavides. Claro, lo que ocurre acá que en el margen de un proceder administrativo respetuoso de lo que viene ocurriendo en el tema concreto, a sabiendas la Junta Nacional de Justicia de que se está cuestionando su mandato en sede constitucional, yo creo que ahí correspondía que la Junta Nacional de Justicia espere primero un pronunciamiento constitucional para poder iniciar el procedimiento administrativo disciplinario sobre, repito, sobre el tema que está siendo cuestionado constitucionalmente. Yo no he tenido acceso a la resolución que le abre procedimiento administrativo a Delia Espinosa, pero de ser el caso que sea el mismo cuestionamiento que se lleva a sede constitucional, la Junta debió esperar porque incluso podría interpretarse, ¿no?, como un abocamiento indebido.
La doctora Espinosa, si me permite, ha dicho, lo dijo en voz alta y creo que lo repitió hoy, dijo, van a terminar en la cárcel. Dijo, porque esta decisión es inconstitucional. Doctor Medina. A ver, quería discrepar respetuosamente de mi colega. Por favor. La acción de amparo que ella planteó contra la resolución 231 que se dio la quincena de junio, contra esa decisión, esta decisión ahora de la Junta, lo que tiene que hacer el juez es declarar improcedente por sustracción de la materia. ¿Por qué? Lo que estaba alegando Delia Espinosa, su derecho, consideraba que la 231 le afectaba. Si le daban la razón, pero todo ella complicado, porque si ella no generaba esta conducta de resistencia, de rebeldía, ha provocado esta decisión. Pero si ella no hubiera provocado esta decisión, simplemente declaraban fundada la demanda si es que le daban la razón. Pero ahora, como ella ha generado, después de esa acción de amparo, que alegaba que me quieren sacar del cargo, decía, ha generado una conducta después. Y esa conducta es independiente del primer proceso, por lo tanto, esa conducta ha generado que al margen de todo, la 231, la han suspendido de acuerdo al reglamento y a las leyes. Por lo tanto, esa acción de amparo, aun cuando declaren fundada, como dice mi colega, que se ha señalado vista la cosa para la próxima semana, carecería de objeto porque habría sustracción de la materia. Ya no habría motivo. Y además, ¿por qué? Porque hay un tema importante acá, que incluso el juez en la sala, cuando revoca cuando declara nulo el auto cautelar, dice que ya la señora Benavides ha sido reincorporada, pero ya no, porque su plazo para fiscal de la Nación se venció, recuerdas, el 30 de junio o el 1 de julio. Entonces, es imposible que la señora Benavides regrese al cargo de fiscal de la Nación. Lo que alegaba Delia Espinosa era que van a meter a Patricia y me van a sacar del cargo de la Nación. Eso ya es imposible. ¿Por qué? Porque el calendario es implacable. Ya venció los dos. Ahí hay una discrepancia entre ambos, ¿ok? Sí, si me permites. Sí. En primer término, Delia Espinosa no ha dejado de ser fiscal de la Nación. Está suspendida en el cargo. Así es. Entonces, por ese lado no podría haber sustracción de la materia, porque quien va a asumir el cargo es un fiscal interino, no es un fiscal de la Nación nombrado con las formalidades que la ley exige, ¿no? Bajo esa situación, la Junta Nacional de Justicia dispone la suspensión, entiendo yo, porque no ha sido refutado ahora por mi colega, que bajo el contexto de no haber cumplido la orden de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Que si tomamos el dicho de mi colega de que se ha sustraído la materia, ¿por qué la Junta Nacional de Justicia la va a suspender en el cargo por no cumplir una orden cuya materia ha sido sustraída y que está pendiente en sede judicial? Entonces, el contexto de cuestionamiento acá es, Delia Espinosa le dice al juez constitucional, señor juez constitucional, se pretende vulnerar mis derechos claro, eso fundamentales. es lo que yo entendía. No, creo que no me han entendido. Mi colega no me ha entendido. Lo que pasa es que esa rebeldía, a cualquier mandato, no hubiera sido en el caso de Patricia Benavides, cualquier mandato que hubiera generado un incumplimiento de la señora Delia Espinosa ha generado un proceso disciplinario al margen de las consecuencias del 231. Del retorno de Patricia Benavides. Claro, son pero cosas ella tenía distintas. argumentos, ella en una entrevista aquí, y ella ha ido recorriendo distintos Porque medios una cosa además, incluso en el momento, ella dijo, no es que yo me opusiera a la reincorporación, es que las cosas debían tramitarse correctamente, y lo que ella hizo fue solicitar aclaración, solicitar la firma del colegiado, etcétera, etcétera. Creo que pasaba a producción también el tema. Lo que pasa es que la señora se resistía bajo el argumento siguiente, Mávila, y todos lo hemos escuchado. La resolución que retorna la señora Benavides no está firmada por todos los miembros de la Junta. ¿Recuerdas? Y quiero también el acta, y quiero el video. ¿Recuerdas? Sobre el particular yo he puesto, ya no me voy a referir a la ley, me voy a referir a ejemplos y a hechos objetivos. De acuerdo al reglamento, la Junta Nacional de Justicia toma determinados acuerdos en el Pleno. Y toma un acuerdo literal, la decisión, la parte resolutiva, y encarga al presidente que redacte la resolución, que es consensuada, y lo firma sobre el presidente, que es copia piel de la decisión del acta. Entonces, cuando la señora, vamos a los ejemplos, cuando la señora Espinosa fue nombrada en 2022, quien firma la resolución es el presidente en ese tiempo, José Ávila Herrera. Cuando a la señora Benavides le inician un procedimiento sancionador,
quien firma la resolución por acuerdo del Pleno, quien es el señor Antonio de la Asa. Cuando ahora le abren proceso de investigación a la señora Delia Espinosa, quien firma la resolución es el presidente. Claro, pero nos estamos adelantando porque el Poder Judicial sí tiene que tomar una decisión. ¿Y la decisión del Poder Judicial podría ser a favor de la doctora? Sí, podría ser, pero hay sustracción de la materia. Lo que pasa, lo que ella estaba cuestionando, la resolución 231... No, entiendo que es su interpretación, sí, pero digo, obviamente, es su interpretación, obviamente. Pero todavía tenemos que esperar lo que decide el Poder Con calma hay que Judicial. esperar y hay que ver que el Poder Judicial determine si una decisión en primera instancia, luego apelarán y va a haber... O sea, acá todavía la cosa está empezando y se va a generar un exquisito debate. Claro, el argumento, justamente por eso le decía, pero el argumento de la doctora es que esto es producto de una campaña sistemática por las investigaciones que ella viene haciendo, ¿no? Y que por lo tanto se le busca hace tiempo encontrar un motivo para sacarla, que ella no ha cometido ningún delito, que no tiene ninguna amonestación, que no hay ninguna falta. La pregunta ¿es inconstitucional? ¿Es un golpe a la autonomía del Ministerio Público? ¿Cuál es su interpretación? Si me permites, antes de pasar a la parte fáctica, sigamos con la parte técnica porque mi colega está citando el reglamento de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia también tiene una ley orgánica y, ojo, que también tiene un reglamento de procedimientos disciplinarios. El artículo 52 del reglamento de procedimientos disciplinarios dice que cuando se abre un proceso disciplinario a un magistrado, emite la resolución en pleno, ¿no? Ahora, lo que mi colega dice respecto a que los acuerdos de la Junta Nacional de Justicia se ejecutan a través de una resolución firmada solo por el presidente de la Junta es correcto, pero ¿de acuerdo a qué reglamento? Porque el reglamento de procesos disciplinarios dice totalmente lo contrario. Dice, se emite una resolución firmada por el Pleno, emite la resolución que abre proceso administrativo. Cuando se dice el Pleno, no está diciendo de que el acuerdo lo firman todos, sino que el Pleno firma la resolución que abre el procedimiento administrativo, y lo dice el artículo 52. Ahora, yo no me lo estoy inventando. El doctor Tábara, ahí abro paréntesis. Sí, solamente una cosita sí. acá, doctor Sala, respetuosamente. Entonces, bajo ese contexto y su argumento, la resolución del 2023 que abre investigación a Patricia Benavides, firmada por el doctor solo por Antonio Laza, ¿también sería nula? Claro, yo le devuelvo con una pregunta. ¿Existe el artículo 52 que dice lo que yo acabo de mencionar? Entonces estuvo, según la tesis del doctor Salas, estuvo mal procesada Patricia Benavides. Por lo tanto, todo se cae y por lo tanto no hubiera entrado ni Villena como interino, ni luego se hubiera elegido a la señora. Fíjate el efecto dominó. O sea, si para Benavides, si para Delia está mal, entonces para Benavides también debió estar mal. Igual razón, igual derecho. Yo no discuto eso, ¿no? Entonces se anula todo. Bueno, pero hay cosas que ya en el camino han ocurrido, ¿no? Y la realidad también, creo que la justicia establece que cuando hay situaciones que se producen, como este caso, la elección de una fiscal de la Nación, entonces ya no podemos retrotraer todo al inicio desde cuando Patricia Benavides. Acá hay un tema importante que ha jugado en este juego. Es el vencimiento de Patricia Benavides. El vencimiento del plazo como fiscal. Como fiscal de la Nación. Como fiscal de la Nación. Eso ha generado tanto, ha variado. Pero vayamos a los argumentos. Que lo impidió la señora muy bien, dura. efectivamente, con el señor Segismundo León, y venció el plazo, ya es imposible que regrese. Correcto, pero la doctora Delia Espinosa lo ha dicho. Van a terminar en la cárcel porque están cometiendo delito. Sí. Y yo quisiera escuchar ahí cuál es la interpretación que ustedes hacen y la pregunta que se hace todo el mundo, más allá de ese análisis jurídico tan minucioso. La pregunta es, hoy los peruanos estamos siendo testigos del abayazamiento de una institución autónoma como el Ministerio Público. ¿Tiene la doctora Espinosa algún tipo de herramienta? ¿Puede demandar a la Junta? ¿Puede efectivamente, como ella ha anticipado, resultar que al cabo de un tiempo los miembros de la Junta sean condenados por algún tipo de delito, doctor, por favor? Si me permites, siendo totalmente objetivo y hago una interpretación de Martín Salas, ¿no? Entiendo yo que en el momento que la Junta Nacional de Justicia emite una orden tratando de reponer a un magistrado como fiscal de la Nación, cuando ya existe un fiscal de la Nación total y absolutamente nombrado bajo las reglas del juego que se establecen, incluso la Ley de Procedimiento Administrativo General que he escuchado, la han citado en su artículo 12, ¿no? Dice que cuando se afecta a derechos de tercero, en definitiva, no se puede retrotraer los hechos al momento en que se produjo el acto nulo, ¿no? Porque ha sido el argumento de parte de la defensa para poder sostener lo expuesto por la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué derecho de terceros se afecta acá? Que tienes un fiscal de la Nación regularmente nombrado,
¿no? Entonces, bajo esa coyuntura, la Junta Nacional de Justicia no tiene prerrogativas constitucionales como lo tiene el Tribunal Constitucional para decir se vulneraron sus derechos y que se le reponga en el cargo de Junta Nacional de Justicia. Por ahí nomás está yendo más allá de sus funciones y eso sí puede ser cuestionado penalmente. Segundo punto, ¿qué más se puede cuestionar penalmente? El tema de que existe en sede judicial, en sede constitucional, un amparo pendiente sobre el mismo tema. Acá no hay sustracción de la materia. ¿Por qué? Porque Delia Espinosa sigue siendo fiscal de la Nación suspendida. Suspendida. Entonces, eso una obligaría... cosa medular al doctor. Por favor, yo entiendo que ustedes se enfrascan en esto. No, pero una cosa muy medular acá. Si decís que tiene razón, todo lo que dice el doctor tenía razón si la señora cumplía, presentaba su amparo, le daban la razón, regresaba como fiscal de la Nación. Todo está bien. Lo que estuvo mal es la rebeldía que mostró a ese mandato. O sea, lo que tú no puedes decir es, como eso creo yo que es inconstitucional, no la acato. Ahora, lo pero único ella que dice haber contado con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos, que ella comunicó y que la Junta la respaldó en la decisión. Si cuenta con el respaldo de la Junta, ¿por qué entonces solamente se sanciona a ella y no al colegiado que la apoyó en esa decisión? ¿O no? ¿O la responsabilidad es exclusivamente personal? La Junta de Fiscales Supremos no dijo esta boca es mía 2, 3 días. De segundo, tercer día creo que dijo, de acuerdo a la Constitución, nosotros somos los que elegimos. Nada más. Claro. Pero era una manera de decir la señora Espinosa, está bien, es pero no la le fiscal. Está diciendo, o sea, le hubiera dicho, ella debió cumplir, ir al juez y rebatir eso, que se discute en sede constitucional si ese retorno, cuando ya había un derecho adquirido, estaba bien o estaba mal. Lo debió hacer como lo hacen todas las personas. Mire, Inés Tello... Pero es que aquí algo quedó, más allá del tema de las firmas de los 5, de los 6, aquí lo que no quedaba claro es cómo se podía restituir a una fiscal en el cargo de fiscal de la Nación, habiendo otra por elección. Mávila, entonces, ¿cómo la Junta podía colocar allí en el cargo a alguien si ya la Junta... Por eso es que la Junta de Fiscales Supremos dice, un momentito, puede regresar la doctora Benavides. O sea, con ese comunicado yo creo que avaló la elección de la doctora Espinosa. Pero escúchame, todo lo que... Puede haber resoluciones arbitrarias, sí. Hay resoluciones arbitrarias en todo momento, administrativo, judicial, sí hay decisiones. Se cuestiona, pero se acata. Esa es la clave. Pero la acataba dejando ella el cargo. Pero claro, se iba al juez a quejarse. Pero eso no hubiera sido inconstitucional, tomando en cuenta que la Junta de Fiscales Supremos son los que tenían que tomar la justicia por mano propia. Pero ahí estamos en un problema grave, porque se enfrenta a la Junta con el Ministerio Público. La autonomía del Ministerio Público enfrentada a las decisiones que pueda tomar de tipo administrativo la Junta Nacional de Justicia. Si no entramos a la subjetividad, ¿quién dirime un conflicto? Vas al juez. Es lo que hizo ella. Debió cumplir, ir al juez, pedir una cautelar y que el juez determine que si lo que la Junta, el acuerdo que ha tomado es constitucional o no. Y ahí se hubiera generado un debate interesante y probablemente, como dice el doctor Salas, según su posición, hubiera dicho que, bueno, no, ¿sabes qué? El único que elige al fiscal de la Nación es la Junta. Doctor Salas. Pero debió cumplir. Antes de que me haga el comentario que le corresponde hacer, según información que nos ha llegado, los fiscales supremos pueden elegir al fiscal de la Nación en reemplazo de Delia Espinosa sin aplicar su ley orgánica de elección por antigüedad, ya que esa norma fue derogada y entonces la elección se puede dar por propuesta, debatirse y votar al fiscal. Por lo tanto, el doctor Sánchez podría ser elegido también. En este momento no, porque tenemos un fiscal de la Nación, un fiscal de la Nación suspendido. Así es. Ya, ¿no? ok, Entonces, por eso es decir, requisito tiene que ser decantarse bien. El proceso disciplinario. Usted quería responder algo sobre, porque la pregunta aquí que todos nos hicimos es, ok, ¿quién dirime esto? O sea, ¿cómo es posible que no esté claro a ver si la Junta puede destituir o reponer? ¿Y dónde queda la autonomía de los señores fiscales supremos? Le tocaba el turno al doctor. Sí, claro. Te doy un ejemplo personal, ¿ya? Un ejemplo personal. En alguna oportunidad teníamos un operativo fiscal con la policía y mi superior me ordena a que yo haga un allanamiento. Lo primero que hice yo es, me ordena con una disposición fiscal. Y yo lo primero que le digo, ¿dónde está la orden judicial? No la tengo. No tienes la orden, entonces no cumplo tu orden. Y no la cumplí. Algo similar pasa acá.
que la repongan como fiscal de la Nación cuando no tiene las competencias. Las órdenes se cumplen siempre y cuando sean lícitas. Las órdenes ilícitas no se cumplen. Y el Ministerio Público es el defensor de la legalidad, y bajo ese margen de defensor de la legalidad vela por la primacía, en primer lugar, de los derechos fundamentales, la vigencia de estos, y el margen constitucional, la autonomía e independencia del Ministerio Público, artículo 118. Mira la gravedad de dar una orden ilícita, inconstitucional, de reponer a alguien cuando no tiene las facultades para hacerlo. Y eso es lo que ha ocurrido acá en la realidad. ¿Quién determina la inconstitucionalidad? inconstitucionalidad? Ahí está el tema. ¿Quién determina? No la fiscal Edila Espinosa, el juez constitucional y finalmente en el último ratio el tribunal. Entonces, cuando hay esa disquisición, se va a la justicia. Otro ejemplo, creo que más objetivo. La señora presidenta de la República decía, no debo ser investigada, pero asistía. Y luego, como seguía avanzando, se fue al Tribunal Constitucional vía una competencial. Y provoca que el tribunal dirima. Y ahí ha aclarado, ha dicho, sí se puede investigar. Pero se requiere una demanda competencial cuando la Constitución establece claramente en el articulado que al fiscal de la Nación es elegido por la Junta. A ver, lo que pasa que acá estamos olvidando un detalle importante, derecho administrativo y efectos de los actos nulos. La señora fue, el proceso, la decisión por la cual la destituyen, fue dejado sin efecto y ahí se aplica el efecto dominó. Si la raíz estuvo mal, todo el árbol se cae. Y el árbol se cae era la elección interina del señor Villena, pero él ya no estaba la señora, entonces regresa a su cargo. ¿Por qué? Porque cuando se toma la decisión de retornarla, todavía tenía un periodo para que le faltaba. Si la decisión se hubiera tomado después que ella, su periodo calendario, venció, la Junta no tenía que tomar la decisión de reponer porque ya su periodo había vencido. Porque a ella la destituyen siendo fiscal suprema y fiscal de la Nación. Nos vamos a entrampar en la discusión, claro, porque luego hubo una elección, sí, y entonces ahí todo pero eso lo siguió por otro camino. Constitucional. Por eso, doctor, no, iba a decir lo algo. dije hace un momento, salvo que afecte derechos de tercero, y lo dice la Ley de Procedimiento del Ministerio General, artículo 12.1. Y acá hay un derecho de un tercero, pues que hay una fiscal de la Nación elegida por la Junta. Claro. Bueno, no nos detengamos en eso. El punto es, a ver... Lo de la cárcel. ¿Perdón? Sobre la cárcel, la sí, declaración. Es lo que ella ha dicho. Ella ha dicho que va a ir a la cárcel. Como Ahora, abogado del señor Gino, debo de rechazar esas expresiones que, como bien sabe el doctor, expresiones de este tipo dañan y afectan el concepto público. Eso de repente lo puedo decir yo, Wilber Medina, los ciudadanos de a pie, pero no lo puede decir ni un fiscal, ni un juez, ni una alta autoridad como es ella. Eso denota que la señora emocionalmente no está bien, porque no se puede tolerar de un funcionario hacer ese tipo de expresiones públicas y declarando que van a terminar preso. Ella, como bien sabe el doctor Salas, es titular de la Nación, persigue el delito y las responsabilidades penales para terminar en prisión se dan de manera progresiva. Primero se denuncia, se investiga, se va a juicio oral y finalmente la acusación y la condena. Pero ella salió y dijo que van a terminar presos o en la cárcel. Eso hay que rechazarlo, de ella y cualquiera. Creo que eso no ha ocurrido en los 19 fiscales de la Nación que tiene en su historia el Ministerio Público más de 44 años, no ha ocurrido. Ahora, pero sí ha habido pronunciamientos de algunos colegios de abogados defendiendo que la doctora Espinosa... Yo lamento que mi colegio de abogados está venido a menos. Creo que en eso va a coincidir también mi colega, porque todos los abogados colegiados en Lima estamos bastante tristes cómo se ha degradado la función del... ¿Cuándo debería asumir Pablo Sánchez entonces el le notifican la suspensión y tiene que convocar a Junta de Fiscales Supremos para que se designe conforme a la norma vigente al fiscal interino, el fiscal de la Nación interino, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Porque ella ya debe acatar la norma hoy, es decir, la cita en este momento ya está... La cita que han pasado, efectiva, la ley orgánica ha sido derogada, pero ha sido por la ley de la carrera. Pero en ambos establece que ante un vacío, temporalmente asume el interino. Solo si el interino declina, van a una elección, que es lo que ha pasado en el tema del 2020. Para otro interino. Para otro interino hasta que se produzca... Hasta que se decante el proceso disciplinario de la... ¿Y eso toma un año, usted dice? No sabemos. Porque son 6 meses de suspensión que podrían prorrogarse. Puede ser antes de los 6 que se decida el fondo. Puede decidirse destituyendo o absolviendo, o la tercera, aplicándole una sanción menor de 2 meses, por ejemplo, como en un caso ocurrió con Benavides.
Y como ella ya estuvo suspendida más de 3 meses, entonces regresa automáticamente a su cargo. O sea, no hay que desesperarnos. El proceso recién se ha iniciado. Se recaba información, viene, se defiende y se toma la decisión. Que puede ser 3, ya les he dicho. La absuelven, sanción menor o destitución. No sabemos cuál va a ser. Sí, bueno, el tema es delicado porque mientras los escuchaba pensaba, ok, pero entonces el Ministerio Público, la cabeza del Ministerio Público está a merced de la decisión que pueda tomar la Junta. O sea, con lo que está ocurriendo aquí, finalmente la Junta está por encima, se ha colocado por encima. Es que es el ente rector. Si en algún momento a la Junta Nacional de Justicia le parece, por motivos X, que la fiscal está cometiendo algún tipo de atropello, falta, desacato o lo que fuera, es muy fácil, la coloca en una posición de suma fragilidad. No sé si me equivoque. Mira, yo tengo esperanzas en que la justicia constitucional va a emitir el pronunciamiento debido, ¿no? Y de acuerdo a ello es donde se va a retomar el Estado de Derecho en el Perú y obviamente se va a reivindicar lo que la Constitución franquea, porque acá ha habido muchas vulneraciones a la Constitución y es el juez constitucional el llamado por ley a pronunciarse. Eso es, le doy la razón. Es el juez Ahí constitucional. van llegando a un punto. No, pero es el juez constitucional, no la señora Delia. El juez constitucional. Así es. Ella debió acatar y refugiarse y esperar lo que diga el juez constitucional. Y hizo muy bien, como hacen las personas, como lo hizo Inés Tello cuando fue inhabilitada por el Congreso, cuando lo hizo Aldo Vázquez, cuando lo hizo el señor Rafael Vela, como lo hizo la propia señora Benavides. La doctora Espinosa ha dicho que lo que hay aquí es la intención de, como sea, hacer que Patricia Benavides vuelva al cargo. ¿Qué opina, doctor? Las posibilidades fácticas no se dan. No se dan porque la antigüedad no la ayuda y yo creo que para que sea interina, ¿no? Y para que sea otra vez elegida formalmente como fiscal de la Nación, difícil. Yo creo que ya los hechos suscitados. ¿El doctor Tomás Avelino Gálvez? ¿Qué posibilidades tiene? Está habilitado, no ha sido. Lo que pasa es ser fiscal de la Nación es una responsabilidad enorme. Y yo creo, puede decline el doctor Salas por los argumentos que declinó cuando le tocaba el 2023. La señora Zoraida Ábalos puede ser, está en su derecho, si ella quiere, acepta y continúa como interina. Pero no lo sé, o sea, dejemos que la Junta de Fiscales decida conforme a lo que está establecido en la ley orgánica y en la ley de la carrera judicial frente a Quería preguntar también su opinión por ¿no? otro tema, que es la decisión de la fiscal de solicitar al Poder Judicial que declare la ilegalidad de Fuerza Popular en el marco de atribuciones que ella tiene, de acuerdo a la ley orgánica de partidos políticos. ¿Cómo analizan ustedes esta solicitud planteada por la doctora Espinosa que ya está corriendo trámite, doctor? Yo planteo como un acto netamente funcional, ¿no? Los autorizados por ley para poder plantear este tipo de acciones ante el Poder Judicial son el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de la Nación. Yo no creo que un fiscal de la Nación se arriesgue a soltar un tema tan delicado como cuestionar a un partido político en víspera de las elecciones, ¿no? Utilizando la Constitución y sin fundamento ni motivo alguno, porque eso sí podría traerle no solamente consecuencias administrativas, sino también de índole penal, ¿no? Yo creo que el sector político ha respondido totalmente airado y sin argumentos, porque no ha dicho el por qué Delia Espinosa no tiene esas facultades, ¿no? Simplemente responden ellos bajo el argumento de que es una persecución a cierto partido político, ¿no? Lo cual no comparto porque recordemos que Delia Espinosa no decide el tema, lo decide el Poder Judicial. ¿Ha analizado el documento de más de 300 páginas? ¿Le ha dado una mirada para ver los documentos? ¿Le parecen sólidos? Lo que he hecho es empaparme de diversas opiniones vertidas en los medios públicos de diversos profesionales expertos en estos temas electorales, ¿no? Y ellos a la finalmente coinciden de que es una facultad de la fiscal de la Nación y que los argumentos se sostienen dentro del margen legal que le permite a ella no solamente tomar este tipo de acciones, sino también el fundamento cuadraría, ¿no? Para poder solicitarlo al Poder Judicial y sea el Poder Judicial quien se pronuncie respecto a este pedido, ¿no? Pero no tiene una opinión todavía formada sobre el sustento, digamos, la manera en que ella sostiene que en efecto Fuerza Popular ha incurrido en actividades antidemocráticas. No podría adelantar eso, tendría que empaparme mejor en el Doctor. tema. Yo sí he leído el documento, yo ahí discrepo con mi colega Salas, respetuosamente, claro está. Una cosa es tener la facultad que le reconoce la Constitución a dos funcionarios.
para pedir la cancelación de un partido político por prácticas antidemocráticas? ¿A la Fiscalía de la Nación, al fiscal o al defensor del pueblo? Al defensor del pueblo. Correcto. Pero allí está el éxito y el respeto del Estado de Derecho. Esa facultad, esa prerrogativa, ese poder que te entrega la Constitución, hay que ejercerlo con ponderación, con racionalidad. No puedes ejercerlo de manera arbitraria. Por eso les preguntaba, entonces, ¿se habían ahí revisado viene, el documento? y yo te voy a para ver el decir que, en sustento? qué Sí. sustenta, por ejemplo. Dice que es práctica antidemocrática que cuando es elegido el Partido Popular, el Partido Fuerza Popular, existen los tránsfugas. Hay gente que se va de su partido. Ese es uno. Otro, ¿sabes cuál es el argumento? Después dice que persigue jueces. Hacen control constitucional. Después dice que quiere vincular a la resistencia este grupo. No solo la resistencia, son como tres grupos, un colectivo radicales, ¿no? Un colectivo y dice que eso los vincula al partido. Sí. Mira, Mávila, lo que dice el artículo 14 de la ley, ¿no? De la ley de partidos políticos para ser expulsados, cancelada su inscripción, dice que tiene que haber prácticas antidemocráticas que promueven o auspician actos de terrorismo. Y la señora sabe qué dice. En el punto tercero de la causal dice que el partido viola derechos de víctimas como consecuencia del conflicto armado en el Perú. Por alusión a la ley de amnistía. En el Perú, sí, en el Perú no ha habido conflicto armado. En el Perú lo que ha habido es terrorismo y el Estado legitimado a responder con la fuerza. Eso es lo que hay, no hay conflicto armado. Entonces, esa posición de la señora, ese argumento es surrealista. Por eso, yo digo, ¿tiene facultades? Sí tiene facultades de pedirlo, como ya lo pidieron con Antauro, el partido, ¿recuerdas? Lo que pasa es que hay que hacerlo con racionalidad. Antauro Humala... ¿Usted cree que la Corte Suprema entonces simplemente archivará? Lo va a archivar en prima donna, pero por favor, se lo doble sencillo a todo RPP, yo le invito el chifa, el día que lo archive. Pero está clarísimo, no tiene sustento, tiene 3.000 hojas. No tiene Creo argumento. que el doctor Salas piensa Sí, claro, lo contrario, claro, porque le ha dicho para que la doctora eleve un expediente en este sentido, consciente de que lo tiene que hacer Tiene bien, facultad, pero lo ha hecho sin argumentos. Eso es mi posición, arbitrariamente. La responsabilidad que le acarrea un magistrado por materializar sus funciones, hablo Poder Judicial, Ministerio Público, sin la debida motivación, es gravísimo. Y Coincido con el doctor. Y la verdad que yo no creo que adolezca de motivación, ¿no? Ahora que la motivación sea aceptada o no por el Poder Judicial, yo creo que es la instancia judicial quien tiene que decidirlo. Yo no podría adelantar pronunciamiento al respecto, ¿no? Precisar qué prácticas son antidemocráticas o no dentro de la mirada de la justicia. No, lo peruana, dice, ¿no? acto de terrorismo, Sí. dice. Claro, sí, lo pero, dice. pero digo dentro de la mirada de la justicia peruana, vale decir lo que diga el juez, ¿no? Lo que diga Claro, Pero, por lo que el ejemplo, juez la justicia interprete. peruana, Claro. la jurisprudencia dice, Antauro, decía Antauro que vamos a fusilar a todos los expresidentes, vamos a fusilar, y no lo decía solo Antauro, sino lo decían muchos miembros de su movimiento autor. Por eso la Suprema toma la decisión, porque la sentencia es una maravilla, porque escanea los panfletos, toda la publicidad que el señor sistemáticamente hacía, llamaba a la violencia contra el Estado y contra los funcionarios públicos. Lo que sí comparto con el doctor Medina es que en el Perú no hubo un conflicto armado, fue un terrorismo Así crudo es. y cruel lo que hubo acá. Y eso hace mal a la fiscal de no poner ahí terrorismo. Lo disfraza con conflicto armado. Bueno, pero vamos a ver en las actividades concretas que se le atribuye a Fuerza Popular. Esto ha generado, sin duda, el pronunciamiento de varios partidos. Tengo aquí, por ejemplo, el comunicado de Alianza para el Progreso, ¿no? Tengo el comunicado de Renovación Popular, que expresa su rechazo también a los intentos que se vienen realizando de bloquear o limitar la participación de distintas agrupaciones. Se habla de interferir con un proceso electoral en marcha. El gobierno se ha pronunciado. ¿Debió el gobierno pronunciarse o en aras de la neutralidad creen que ahí pecó de exceso? No debió porque es un acto de interferencia ante la justicia. Ahora, yo te puedo dar respuesta como vocero de APP respecto al pronunciamiento de APP y mantiene mi posición. Es una posición totalmente objetiva y respetuosa de la institucionalidad constitucional que cae en los órganos competentes de la Administración de Justicia.
Alianza para el Progreso lo que menciona en su comunicado es de que son respetuosos de la autonomía Sí, e aquí independencia tengo, de los dice, órganos respaldamos constitucionales. la autonomía de los organismos que forman parte del Estado con el respeto a los pilares esenciales de la democracia, consolidando así un sistema político inclusivo y respetuoso. Estamos en un Estado democrático de derecho que garantiza el bienestar general fundamentado en la justicia y rechazamos todo tipo de interferencia antidemocrática que puede generar un desequilibrio en la confianza y legitimidad que pueda amenazar con la gobernabilidad de nuestro país. Porque uno de los argumentos de Fuerza Popular es, claro, al margen de lo que se resuelva, ya hay una situación, digamos, generada que también altera de pronto la situación del propio partido porque es el partido denunciado por prácticas antidemocráticas. Entonces, ¿hay un efecto, hay una interferencia también o no? Yo creo que sí coincido, yo lamento, porque ya están las elecciones convocadas y lo que tiene que hacer el gobierno es mantenerse al margen de cualquier ventaja a uno u a otro partido de respaldar. Creo que no ha sido oportuna esa declaración. Quiero suscribir con... La de PCM. La de PCM, claro. Exacto. Y comparto con el doctor Salas, y acá insisto que hablaba de que toda autoridad tiene que tener el autolímite para ejercer la función. ¿Sabe cuándo va a parar eso, Mávila? Yo lo he dicho no solamente con uno. La señora Keiko Fujimori y últimamente, para poner dos ejemplos, hay muchos, la señora Betsy Chávez deberían de interponer una demanda de indemnización contra los jueces y los fiscales que arbitrariamente le impusieron una medida y le privaron de su libertad. Eso está en el artículo 139 de la Constitución, es la garantía de la indemnización por el error judicial. En la medida que eso ocurra, vamos a obligar a los jueces y fiscales a ejercer el poder que temporalmente el Estado le delega, a ejercerlo con ponderación, con prudencia, con racionalidad. Antes de terminar, porque debo concluir ya el debate que ha sido muy interesante con ustedes dos aquí, una pregunta sobre la denuncia o lo que ha dicho el ministro de Justicia, que ha señalado que podría denunciar a los jueces que inapliquen la ley de amnistía. ¿Cómo lo analizan legalmente? ¿Tiene la posibilidad el ministro? Porque el control difuso es algo que han defendido incluso los magistrados del Tribunal Constitucional. Todavía no hay la demanda competencial de la Defensoría del Pueblo no ha sido decidida, de digamos. Inconstitucionalidad. De inconstitucionalidad, claro, a eso voy. Pero ¿el ministro puede denunciar jueces porque le inaplican? Mira, Mávila, justamente, y haciendo un paralelo con la prisión preventiva, yo, por ejemplo, en mi carrera fiscal he sido enemigo de pedir prisiones preventivas. De verdad, Han sido mínimas. Entonces, bajo esa circunstancia, el ciudadano también tiene el derecho de denunciar, pero hay que ser responsable cuando se denuncia, más aún si eres un ministro de Estado, porque ese acto de decir voy a denunciar a los jueces es una interferencia política en la autonomía del Poder Judicial. Un ministro de Estado, por el estamento que tiene, no puede pronunciarse en contra de la administración de justicia. Así no le guste, él tiene que hacer coordinaciones como el más alto estamento con el más alto estamento del Poder Judicial y ver qué es lo que está pasando para solucionar la problemática, pero no hacerlo público y tratar de desacreditar a la administración de justicia ante los medios públicos. Eso no lo debe hacer un ministro, porque esa es una amenaza al Poder Judicial. Palabras finales del doctor Medina. Mi amigo el doctor Natalian Primo escribió un artículo hace poco interesantísimo de cara a este tema del control difuso. Los jueces y fiscales tienen que acatar, aplicar la ley vigente. Lo demás es hacer política o activismo. Los jueces no pueden, salvo una excepción establece el legislador, cuando en el fondo con la sentencia van a resolver un caso, siendo juez ordinario, encuentra que la ley trastoca el contenido constitucional. Allí inaplica la ley y prefiere la Constitución. El control difuso es una figura que existe, sí, y es maravillosa para cautelar derechos, pero cuando resuelven sentencias de fondo, no para dictar medidas cautelares, como prisión preventiva y demás. Lo que pasa está manoseado esta figura del control difuso, como estuvo manoseado la prisión preventiva, y yo doy fe del doctor, de las 100 que entraban, creo que 2 daba preventiva, porque esa es la regla. La regla es investigar para detener y no detener para investigar. De acuerdo, les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros.